Pasamos al punto cuarto del orden del día. Señora secretaria. Interpelación número 93, relativa a criterios para relanzar la actividad económica y social que permita remontar la actual situación de crisis, presentada por don Juan Antonio Guimerán, del Grupo Parlamentario Socialista. Turno de exposición de la interpelación del Grupo Socialista. Tiene la palabra don Juan Guimerán por un tiempo de 10 minutos. Buenas tardes de nuevo. Hoy mi grupo presenta una iniciativa para hablar de la repercusión de la crisis en los principales núcleos urbanos de nuestra comunidad. Esta crisis en la que estamos inmersos está afectando transversalmente a todos los ámbitos de nuestra sociedad con efectos realmente devastadores. Realmente nada se salva, nada es intocable. Y si no, que se lo pregunten a los trabajadores afectados por la reforma laboral, a los ahorradores sometidos al corralito de las preferentes, o a los que la reforma de las pensiones ha empeorado sus expectativas de futuro a golpe del único arma que el Grupo Popular conoce para gobernar, a golpe de Real Decreto Ley. Por tanto, todo aquello que se consideraba a salvo, intocable, que eran derechos consolidados, a través de este procedimiento han dejado de estar. En esta Cámara la crisis ya ha sido analizada por los grupos de la oposición desde casi todas las perspectivas imaginables. Hemos hablado desde jóvenes, mujeres, industria, infraestructura, comercio, turismo y un largo etcétera. Hoy queremos hablar de qué sucede en los principales núcleos de población de Cantabria y analizar las políticas que se están poniendo en práctica desde los ayuntamientos y desde el propio Gobierno. Realmente parecería que, estando la mayoría de los órganos de los gobiernos municipales en manos de la misma fuerza política que gobierna Cantabria, es decir, del Partido Popular, parecería, digo, que sería sencillo coordinar políticas con los gobiernos municipales más importantes que contribuyeran a cambiar esta crisis, actuando estos como auténticas locomotoras que nos permitieran salir de la misma. Además, si a esta situación añadimos que también el Gobierno de España está bajo la responsabilidad exclusiva y excluyente del Partido Popular, insisto, parece que se darían todas las condiciones para que pudieran poner en práctica las recetas populares y sacarnos del supuesto desastre que una y otra vez nos dicen que les dejamos. Pero claro, también creemos que ha pasado el tiempo suficiente, más de un año en España, casi 2 años en Cantabria, para que la solución popular, empleo y buen gobierno resolviera los problemas. Obviamente aplicando sus políticas que nosotros no compartimos en absoluto y peleamos contra ellas, pero no nos queda más remedio que aceptar que tienen legitimidad para poderlas llevar a cabo. Llegados a este punto, y con los datos que les aportaré a continuación, podemos extraer una primera conclusión. Para el gobierno del señor Rajoy en España y para el gobierno del señor Diego en Cantabria, los ayuntamientos no forman parte de la solución. Más bien, para ellos, los ayuntamientos, y en mayor medida los más grandes, son un problema. Y como tal problema lo tratan, más bien diría, lo maltratan. Es más, han llegado a proponer la desaparición de alguno de estos entes. En otros casos pretenden llegar a esa misma solución por un sistema de asfixia económica. En otros casos ponen en duda su utilidad. Y siempre con la teoría del Partido Popular de preparar previamente el terreno antes de atacar algo. ¿Y esto cómo se hace?
Pues alegando duplicidades, demonizando a alcaldes y concejales, generando la falsa imagen de que son profesionales magníficamente pagados, y que generan una deuda inasumible para este país. Y después de decir todo esto, que son una colección de falsos argumentos, ya están en disposición de atacar lo que ellos quieren. ¿Qué quieren? Pues tomar leyes, poner en práctica leyes como la Ley de Bases del Régimen Local o, en el ámbito que nos compete, eliminar el Fondo de Cooperación Municipal. Primero hay que destruir una imagen, hay que demonizar a aquel al que se pretende atacar. Lo llevan como una estrategia perfecta. Pero bien, en este caso todavía a los cántabros nos resulta esto bastante más inconcebible, teniendo en cuenta que el máximo responsable, el máximo exponente del municipalismo del Partido Popular es el actual alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. En otros tiempos, paladín beligerante, reivindicativo, todo un azote para cualquier gobierno que se ponga enfrente, siempre y cuando no sea el del Grupo Popular, claro. Porque si es el del Grupo Popular, entonces las cosas cambian. Y pasamos de ser azote a estar en un tris de ser el demolition man del municipalismo en España, que es el camino que llevamos. La dureza de la crisis en los núcleos urbanos cobra todo su dramatismo si nos dejamos de palabras y bajamos a arar el duro prau que nos ha tocado. Y esto es tomar un dato de referencia para tratar de mirar qué ha sucedido en los principales. Yo acabo de escuchar otra vez más, y discúlpenme con la credibilidad que me merecen ustedes, los del Partido Popular, que su prioridad es el paro. Bien, tomemos como referencia el paro y analicemos qué pasa en los ayuntamientos de Cantabria más relevantes. Tomemos, por ejemplo, el caso de uno de los más importantes, Camargo. Último dato conocido, paro registrado febrero 2013. 3.233 personas. Lo comparamos con febrero del 2012, que es la interanual, lo lógico, 2.806. Tasa interanual, 15,22%. La media en Cantabria es el 11,73, que a su vez casi duplica la media nacional. Por tanto, si hablamos del 15,22 en Camargo, ¿cómo podrán estar viviendo esta situación en ese municipio? Teniendo en cuenta que por sus características industriales, como el que luego les citaré de Torrelavega, gran parte de los presumiblemente, aunque no deseados por ninguno de nosotros, desempleados, no computan porque están sostenidos por un ERE de suspensión. Pero es que además, si desagregamos los datos, encontramos con que 1.453 parados son parados de larga duración, 1.848 son perceptores de prestaciones y 1.385 no cobran nada. En Camargo, 42,8%. Y si vamos a la otro ratio, que es la contratación, decimos, febrero del 2013, 492 contratos para 447 personas. Es una tasa de rotación alta, pero el dato, no se olviden, 492 contratos, de los cuales 135 indefinidos. Por cierto, contratación femenina, disminución de un 36% interanual. Pero claro, todo esto tiene una explicación fácil: la herencia. Pero cuando estábamos en quiebra, hundidos, al borde del precipicio, casi desnudos, cuando esa situación pasaba, por simplificar, en julio del 2011, teníamos en Camargo 2.295 parados, lo que significa que desde aquella fecha el paro se ha incrementado en Camargo el 40%. Y los perceptores sin prestación, los parados sin prestación, han incrementado en estos 2 años el 58%. Esta es la situación. Y por tanto,
entenderán que estemos preocupados. Siguiente gran ayuntamiento a analizar con el mismo parámetro, el paro. Torrelavega. Febrero del 2013, 6.726 personas. Febrero del 2012, 5.939. Por tanto, tasa interanual 13.2. Casi el triple de la tasa nacional, por encima de la media de Cantabria. Pero en este caso y en esta ciudad es todavía mucho más grave. De los 6.726, 3.191 son parados de larga duración. Y aquí viene un dato a tener muy en cuenta para entender lo que puede pasar en ese entorno urbano. 3.359 son perceptores de prestaciones. Pero es que 3.367 no cobran nada. Por tanto, en estos momentos en Torrelavega hay más parados que no cobran nada que parados que reciban alguna prestación. Lo cual esto es una situación tremenda, teniendo en cuenta el ámbito industrial que comporta hablar de Torrelavega y los no computados por estar en ERES de suspensión. Pero si vamos al otro ratio y decimos contratación, febrero del 2013 tiene 577 contratos. Han bajado el 20%. Pero claro, también en este caso la culpa es de la herencia. O sea, que en julio del 2015 teníamos 4.824 parados. Ustedes han malabaratado la herencia. Hoy hay el 40% más. Señor diputado. En aquella Torrelavega del desastre que ustedes nos decían, ustedes han conseguido incrementar el paro el 40% más. Y cuando hablamos de la contratación, el otro ratio, y voy acabando, señor presidente, el otro ratio que utilizamos comparativamente, en la época del desastre se firmaban 930 contratos al mes. Hoy, época de la bonanza del PP, se firman 400 contratos menos. Por tanto, señores del Partido Popular, si estos son los logros de su política de la cual están tan orgullosos. Señor diputado, por favor. Acabo, solo un segundo y acabo. Si después de tantos ejes, proyectos, Invercantabrias y cosas por el estilo, lo único que sucede es lo que les he descrito, háganse ustedes un favor y háganoslo a todos los demás, sobre todo los ciudadanos de Torrelavega y de Camargo. Cambien su política. Muchas gracias, señor diputado. Contestación del Gobierno. Tiene la palabra el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, don Eduardo Arasti, por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor Guimerans. Bueno, yo hablaré, si me lo permite usted, de criterios del Gobierno para relanzar la actividad económica y social que permite remontar la actual situación de crisis, como reza, desde un punto de vista más general, teniendo en cuenta que todas las medidas tendrán una influencia sobre los municipios, todos los municipios de nuestra región. La verdad que uno se da cuenta que cuando nos critican a nosotros realmente se están criticando a ustedes, están criticando su propia gestión, están criticando las consecuencias de su gestión, porque los 8 años de gobierno socialista en España han tenido como consecuencia, entre otras cosas, una tasa de paro del 23%, una tasa de paro juvenil del 50%, un 30% del fracaso escolar, 15.000 millones de euros de facturas sanitarias sin pagar, 300 de ellos correspondientes a Cantabria. Por lo tanto, dejaron a España al borde de la quiebra. Ya sé que ustedes desean que, nada más tomar posesión, este nuevo gobierno se solucione todo como por arte de ensalmo. Bien, hablando ya de medidas concretas para dar la vuelta a la situación. La primera medida de reactivación económica ha sido la reducción del déficit. Premisa, creemos, indispensable para poder crecer.
Su no corrección nos hubiera sacado literalmente del mercado de capitales. No hubiéramos podido cumplir nuestros compromisos de deuda pública y todos sabemos qué ocurre después. El déficit desbocado en los años 2007-2011, el aumento vertiginoso de la deuda en esos años ha tenido como consecuencia un aumento de la desconfianza hacia España, un aumento de la prima de riesgo, un aumento de los intereses de la deuda y, por consecuencia, todo lo que he citado anteriormente. No ha ayudado tampoco que el déficit en el año 2011 se cerrara, en vez de en el 6% que ustedes dijeron, se cerrara finalmente en el 8,9%. Eso no ayuda tampoco para la confianza necesaria desde el punto de vista internacional. Y en Cantabria la situación no ha sido muy diferente. El déficit en 2011 también fue desbocado del 4,04%, el cuarto mayor de España, los intereses de la deuda de 120 millones de euros al año, un sector público empresarial cuyo aumento nos colocó a la cabeza de toda España, con un aumento del 81%, un sector público que en la última legislatura acumuló pérdidas por valor de 260 millones de euros. En el último año 2011 las pérdidas fueron de 50 millones de euros y yo creo que este Gobierno ha corregido esa situación. 2012 se ha cerrado con un déficit en España del 6,7% y en Cantabria del 1,13%. Lo que va a suponer, para empezar, un ahorro de 2.000 euros por familia para cada familia de los cántabros, por disminución, en primer lugar, de los intereses de la deuda y una disminución de las empresas públicas y la mejora también de sus cuentas de resultados. Pero, sobre todo, yo creo que estamos consiguiendo ganar la credibilidad y la confianza necesarias para favorecer la inversión y, con ella, el crecimiento sostenible. Se han adoptado importantes medidas para facilitar el acceso de nuestros empresarios a la financiación. La creación, por ejemplo, de un fondo de 100 millones de euros destinados a préstamos para pymes y autónomos a través de las líneas del ICAF, en condiciones más ventajosas que las del mercado. Se han destinado 10 millones de euros para financiar a los autónomos de nuestra región las cuotas de la Seguridad Social durante los 3 primeros años. El proyecto de ley de cooperativas está a las puertas del Parlamento. Las medidas relativas al pago de proveedores, que están reduciendo la demora media en el pago de proveedores de manera muy importante. En junio de 2011 la demora era de 140 días y ya en marzo de 2013 hemos logrado disminuirla hacia los 90 días, por no insistir en el mecanismo extraordinario de pago a proveedores que ha servido para poner a cero la injusta deuda con los proveedores de Cantabria. En industria e innovación, el programa Impulsa, diseñado para los años 2012-2015, consensuado con el sector empresarial y los sindicatos, está dirigido a mejorar la competitividad, incentivando la inversión productiva y la innovación. En el año 2012 se han acogido al programa 234 proyectos industriales, con una inversión privada de 56 millones de euros, 7 veces más que la inversión inicial del Gobierno regional. Y, habida cuenta de los resultados obtenidos, en 2013 se ha incrementado la dotación del programa en un 34,6% y una de las líneas, la línea Innova, en un 145%, lo que va a suponer una inversión privada de 75 millones de euros. Esto es importante porque ustedes decidieron llevar a cabo un proyecto, el suyo, que calificaron de proyecto del siglo y que fue el fracaso del siglo. Y nosotros lo que hemos decidido es ayudar a hacer realidad 234 proyectos de otros tantos empresarios de Cantabria. Es una diferencia ideológica importante. Siguiendo la misma tónica de incentivar la competitividad, hemos promovido conjuntamente con el sector el primer clúster nuclear de España, para aprovechar las enormes oportunidades que van a generar los importantes proyectos del sector en marcha.
Me refiero al almacén centralizado de residuos nucleares, con un presupuesto de 1.200 millones de euros de presupuesto, y el ITER con 14.000. Las inversiones que se van a llevar a cabo en gran parte también de las centrales nucleares a nivel mundial, motivadas por las mayores exigencias en materia de seguridad. Aquí también se ha buscado el objetivo de mejorar la competitividad, fomentando la cooperación y aprovechando las sinergias. Vamos a seguir incentivando la I+D+I, que consideramos prioritaria. Como le he dicho, hemos aumentado la línea Innova en un 145%. El IBETEC recibe este año cerca de 2 millones para terminar las obras. El Instituto de Hidráulica también recibe otros 2 millones, igual que el año anterior, para pagar las infraestructuras realizadas, y seguiremos pagando las ayudas pendientes de I+D+I de la anterior legislatura. Hace unas semanas pagábamos más de 3 millones por este concepto. En suelo industrial hemos llevado a cabo un plan de comercialización de suelo industrial. Esta semana hemos presentado una iniciativa nueva respecto de ese plan, la subasta de suelo industrial. Vamos a sacar a subasta un conjunto de 15-20 parcelas, en principio, con una superficie total de 30.000 metros cuadrados, con un precio de salida en torno al 50% del precio de venta actual. Y además vamos a introducir una mayor flexibilización de las condiciones contractuales. El parque empresarial de Sámano, estarán ustedes de acuerdo en que era un asunto muy complicado, porque en 8 años de su gobierno fueron incapaces de resolverlo. Pues bien, hemos firmado ya un convenio con el Ayuntamiento de Castro Urdiales y, gracias a los compromisos adquiridos, hemos adjudicado 2 obras, licitado otras 2 y, como contraprestación, el Ayuntamiento de Castro ya ha retirado el recurso contencioso administrativo que pendía sobre el PESIR del Parque Empresarial de Sámano, y, consecuentemente, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha archivado las actuaciones y ha dado por finalizado el proceso. Y eso es importante porque, al despejarse las incertidumbres, se va a propiciar una inversión privada de 35 millones de euros y la creación de 250 puestos de trabajo. En energía hemos llevado a cabo el Plan de Sostenibilidad Energética y la Ley de Aprovechamiento Eólico. Se estima que generarán cerca de 5.000 empleos y una inversión privada de 3.200 millones de euros. La Ley de Aprovechamiento Eólico nace como consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, anulando el concurso eólico, impidiendo inversiones que en estos momentos serían de vital importancia, y no será porque se lo advertimos. Qué ironía que no hace mucho ustedes nos acusaban de paralizar inversiones relacionadas con ese concurso que final el Tribunal Superior de Justicia ha analizado. En turismo vamos a seguir apoyando y trabajando para impulsar el papel del aeropuerto como infraestructura estratégica para dinamizar nuestro sector turístico. Vamos a seguir convocando las ayudas al turismo. Esta semana lo hacíamos con una dotación de más de 800.000 euros. Vamos a seguir con una promoción austera pero eficaz, y vamos a llevar a cabo los proyectos turísticos como el teleférico de Cabárceno, el del Mirador del Pas y la ampliación de los campos de golf. En sanidad ya se ha publicado el pliego de condiciones para adjudicar las obras de Valdecilla. En medio ambiente se está dando prioridad a aquellas obras cuyo beneficio social y medioambiental es mayor. En el caso del abastecimiento, la prioridad es la terminación de la autovía del agua. En ganadería hay varios planes. Yo voy a destacar el plan de reactivación y modernización del sector forestal de Cantabria. La gestión de nuestro patrimonio forestal tiene un potencial de empleo que va a desarrollarse de forma activa y que no se ha explotado con la intensidad conveniente hasta la fecha. Y ya para terminar, a estas medidas que he citado se suman... Consejero. Sí, acabo en un momento, señor presidente. Medidas de reactivación del Estado, los 45.000 millones de euros para mejorar la situación financiera de las empresas, especialmente las pymes,
los incentivos fiscales a las inversiones de I+D+I o las 100 medidas incluidas en la estrategia para el emprendimiento y el empleo joven. Y, por último, la inversión del Estado en Cantabria, con un crecimiento en la asignación del 31%, el más alto de todas las autonomías, y un total de cerca de 160 millones de euros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Réplica del señor diputado. Tiene la palabra don Juan Guimerán por un tiempo de 5 minutos. Bueno, si en realidad pretendía sorprenderme, casi lo consigue, ¿eh? Pero no voy a resistirme a utilizar un minuto para comentarle algunas de las cosas que ha dicho y buscaremos un lugar común para poder hablar de todo ello. O sea que el déficit, bien, 6,3. Esto es como los trileros, juegos Montoro, ¿eh? No sumo el financiero del 3%, retraso los pagos a enero y febrero, que sube el 1,5% al mes, como le habrán dicho hoy, y eso es para ganar credibilidad, ¿no? Para ganar credibilidad en Europa. Pero claro, usted me fascina con sus argumentos, porque o yo me he comido algo o debo de cambiar la medicación, porque esto no puede ser. O sea que la crisis de Lehman Brothers, las subprimes, Irlanda, Portugal, Bankia, las deudas con quiebra de las comunidades autónomas, el que había que refundar el capitalismo que decía Sarkozy, todo esto lo hizo el pérfido Zapatero. ¿Qué cosa? Ha logrado hacer todo esto según usted. Pero vamos a ver, ¿no gobernaba la derecha que nos ha traído a esta crisis? Gobernaba la derecha en este mundo, en todas las instituciones. Gobernaban los liberales, también en Europa, en todas las instituciones. Pero eso es Zapatero. De verdad. Sinceramente, debemos de vivir en mundos paralelos. Y luego nos dice usted los grandes méritos que han hecho. 2 millones al día de deuda más en Cantabria subiendo el paro, ¿eso es vendible? ¿Eso es vendible? Pero es que no quiero desviarme, porque si no me va a decir el presidente que al tema. Usted habrá interpretado lo que ha interpretado. Yo lo que he registrado es cómo afecta las crisis a los principales núcleos de población de Cantabria. Eso es lo que dice la interpelación. Exactamente eso, en el registro. Usted me cuenta lo que le dé la gana, pues estupendo. Pero yo vengo aquí a hablar. Léase usted el registro, oiga. Si se lo lee, acabamos antes. No discutamos de cosas absurdas. Pero claro, yo antes les he hablado de Camargo y de Torrelavega, pero me parecería increíble que no hablara de Santander, que es el mayor núcleo urbano de Cantabria, muy querido para usted porque allí ejerció con un éxito inenarrable responsabilidades políticas que han dejado rastros entre matojos a las afueras de Santander. Pero bien, Santander, volvamos a lo que hemos venido. Febrero del 2013, no me va usted a despistar, febrero del 2013, 17.332 parados. Febrero del 2012, 16.035. Julio del 2011, año de la catástrofe, de la herencia maldita, curiosamente 13.249. Es decir, en 2 años también han logrado ustedes en Santander que haya 4.083 parados más. Traducción, 30,8% parados más en Santander. Y los hay de todos los colores, ¿eh? Además, Santander es una ciudad abandonada a su suerte. No hay más que pasear por sus calles y ver el estado en el que se encuentran sus instalaciones y el comercio. Pero es que además Santander tiene un lema, y es Santander ciudad inteligente. Me imagino que no se lo arrogará nadie en primera persona, porque tampoco estamos para tirar muchos cohetes, pero en fin.
Si es una ciudad inteligente, yo creo que lo más inteligente que puede hacer Santander es poner todos sus recursos para luchar contra el paro. Entre otras cosas porque no solamente sería lo más inteligente, sería lo más justo, sería lo más solidario, sería lo que necesitan los ciudadanos de Santander. Pero claro, alguien ha dicho antes en otra intervención, me parece que fue la señora González, si no me disculpa, los maravillosos logros de la reforma laboral. Bien, veamos los datos. Febrero del 2013, contratos, 3.171. Febrero del 2012, 4.065. Es decir, los contratos han disminuido en Centro de Trabajos Ciudad de Santander exactamente el 22%. ¿Y es posible el emprendimiento sin consumo en una ciudad de servicios? ¿De verdad esto es posible? Pero además, la terrible herencia que les dejamos también en esto de la contratación en julio del 2011 eran 6.591. Les repito, 6.591 contra 3.171 hoy. Pero claro, es que de los 3.171 contratos, solo hay 164 indefinidos a jornada completa. Además, hay 144 indefinidos a tiempo parcial. Y en los contratos temporales hay 1.484 a jornada completa y 1.277 a tiempo parcial. Esta es la reforma laboral y sus frutos. La reforma laboral y sus frutos, según estos datos en Santander, se traduce a lo siguiente. El futuro al que ustedes nos abocan es trabajar muy pocos, trabajar por muy poco salario y trabajar por muchas horas. Y señor Arasti, señor diputado, no me diga que esto lo ha hecho Zapatero, porque sería lo último que nos faltaba por oír. Muchas gracias, señor diputado. Dúplica del Gobierno. Tiene la palabra el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, por un tiempo de 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad, no sé si me he confundido yo, pero interpelación 93 relativa a criterios para relanzar la actividad económica y social que permita remontar la actual situación de crisis. Bueno, pero bueno, es indiferente. Sí, que probablemente estaré equivocado yo. Bien, de todas maneras, yo creo que... Le ruego Bien. que no intervengan desde los escaños. Bien. De todas las maneras, me comentaba usted de no sé qué responsabilidad que le imputábamos al señor Zapatero. Bueno, vamos a ver, yo de lo que recuerdo del señor Zapatero es que cuando él gobernaba y cuando Alemania estaba tomando medidas contra la crisis, aquí estaba prohibido por el señor Zapatero hablar de la crisis. Era de antipatriotas y si el que hablaba era el señor Revilla era de agoreros. Eso recuerdo yo. También recuerdo que el déficit no era el real. Al cierre de 2011 dijeron que el déficit era un 6% y era un 9,8%, un 8,9%. También recuerdo de esa época que en vez de tomar medidas, pues estábamos hablando de cosas como la alianza de las civilizaciones. También recuerdo del señor Zapatero que presumía mucho del sistema financiero que teníamos y que decía que jugaba en la Champions. Y también recuerdo que hicimos pues un plan que consistió en levantar los adoquines de todos los municipios de este país. Eso es lo que recuerdo del señor Zapatero. Y lo que me da rabia es que ese señor ahora está de consejero de Estado y lo que me da rabia es que le estamos pagando todos los españoles. Y yo me pregunto que ¿para qué? ¿Para qué? Señor Guimerans, la verdad que usted me ha sorprendido con una serie de datos pormenorizados que parecía un sudoku para hablar de paro y desde luego no hace falta. 5,4, 6,7, 8,9, 5 el complementario y bingo el no sé cuántos. Oiga, hay una cosa que se llama gráficas.
que, hombre, que se visualiza mucho mejor. Si usted quiere hablar del paro, aquí está la historia de los últimos 16 años de la tasa de paro de este país. Claro que no quiere saber, no me extraña. Mire usted, aquí hay 2 montañas y un valle. Las montañas corresponden a las tasas más elevadas de paro y los valles a las tasas menos elevadas de paro. La primera montañita la generó el señor Felipe González, que nos dejó una tasa de paro por encima del 22%. Después vino un gobierno del Partido Popular y casualmente con esas políticas que a usted le desagradan tanto, la tasa de paro bajó a la mitad. Después vino el señor Zapatero y aplicó las políticas económicas que a juicio de usted son las más inteligentes, las más eficaces. Pero ¿qué le vamos a hacer? La tasa de paro caprichosa sube otra vez al nivel del 20 y tantos %. No me venga usted con 5,8 en Camargo, 7,3 en Santander y no sé cuántos en Villapresente. Cójase una gráfica y estudie usted historia de España, que no le vendrá mal. Mire usted, nos están vendiendo que su gestión ha sido maravillosa, genial. Con ustedes, los cántabros han obtenido las mayores cotas de bienestar. Pero si es una solemne... Bueno, no es cierto. Mire usted. Otra gráfica que son... Mire, otra gráfica, mire usted. Gráfica de población por debajo del umbral de la pobreza. Instituto Nacional de Estadística, 2004-2011, gobernaban ustedes. En el año 2004, en Cantabria había un 11,9% de los cántabros que vivían por debajo del umbral de la pobreza. En España, del 19,9%, una brecha de 8 puntos. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esas maravillosas políticas suyas que han generado? Han subido esa tasa del 11,9 al 20,3. 11,3. Y han disminuido la brecha en 1,5 puntos. Ustedes han hecho converger, ustedes y sus socios, claro, a Cantabria en pobreza con España. Y esto no es argumentación más o menos, estos son datos. Estos son datos, señor Guimerans, son datos irrebatibles. Estos sí que son matemáticas. Ustedes han creado en la última legislatura más de 53.000 personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Un aumento del 80%. Datos, no demagogia como las que usted utiliza. Y por último, señor consejero, termino con esta gráfica, señor presidente. Tercera gráfica. La confianza que generaba el señor Zapatero está en la prima de riesgo. Cuando sube la prima de riesgo, sube la desconfianza. Esas maravillosas políticas del señor Zapatero lo que hacían es subir la prima de riesgo y encarecer los tipos de interés. Las medidas del Partido Popular, que a usted le gustan bien poco, qué casualidad. Lo que están haciendo, señor Guimerans, es aumentar la confianza, disminuir la prima de riesgo y abaratar los costes de financiación de las empresas de este país y de este país. Cuando quiera, señor Guimerans, seguimos hablando de matemáticas. Muchas gracias.